gusto verlos, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Me da mucho gusto ver a Jackie, ver a Tony. Ellos vienen de Texas, no sé exactamente la población, pero son amigos de la familia de hace muchos años. Pues Tony era muy chiquito, es más chico que nosotros. Y bueno, qué bueno que hoy pueden estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que nos estén visitando. Bienvenidos. Quiero, por favor, que abra la Biblia conmigo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8. Estamos nosotros todavía estudiando esta carta. Nos faltan pues la mitad de los capítulos. Todavía no cerramos el capítulo 8 y tenemos que llegar hasta el 16. Entonces todavía nos falta algo por avanzar. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo siempre he creído que así es y que todas las porciones de la Escritura nos pueden enseñar algo y nos pueden ayudar a hacer ajustes en nuestra vida que son importantes y son relevantes. Podríamos quizás buscar temas que pudieran ser interesantes o que quizás fueran temas que a las personas le inquietaran o que estuvieran relacionados con algunas circunstancias o situaciones que particularmente a algún grupo de personas esté viviendo, pero podemos caer en el error, si así lo hacemos, al ser selectivos, de dejar mucha parte del consejo de la palabra de Dios fuera. Y por eso yo me he propuesto estudiar y predicar la Biblia versículo por versículo. Y creo que este tema, yo no recuerdo haberlo escuchado nunca en un púlpito. Y bueno, ahora me toca a mí predicar acerca de este tema. El tema es o está relacionado con la creación y con los gemidos que la creación hace. Yo creo que es bastante notorio para todos nosotros, hermanos, que el planeta Tierra está sufriendo y está sufriendo mucho. Sí hay un abuso que hemos cometido nosotros como seres humanos de los bienes que este planeta nos provee y nos da, de tal manera que estamos pasando situaciones muy críticas en el planeta Tierra, aunque nosotros no lo queremos ver y no lo queremos nosotros considerar. De hecho, si nosotros quisiéramos personalizar al planeta Tierra o caracterizar al planeta Tierra, podríamos quizás decir que el planeta Tierra se queja. Y muchas de las cosas que hemos estado viendo que suceden a través de algunos eventos meteorológicos que particularmente hemos estado viviendo en este último tiempo, muestran que hay quejidos por parte del planeta Tierra respecto a lo que está ocurriendo con él. Según pronósticos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hermanos, se dice que es muy probable que el 67% de la fauna que está en peligro de extinción en los próximos 100 años termine por extinguirse. Y es muy probable que el 99.9% que todavía no está amenazado se convierta también en animales que estén amenazados. Los efectos, hermanos, que ha tenido la urbanización, los efectos que ha traído la agricultura, la ganadería, la industria, la tala de bosques, la emisión de CO2, entre otras acciones, está acelerando cada vez más el calentamiento global, que es un tema que no es desconocido para ninguno de nosotros. Los países aparentemente se preocupan por esta situación y a veces firman algunos pactos como el Pacto de París, pero unos años después
quien emite más CO2 se sale del pacto y no quiere cumplir con el pacto. Parece ser que esos contratos que se hacen o convenios a los cuales se llegan o esos pactos que se firman son solamente una manera en la cual los gobiernos quieren maquillar la poca interés o el poco interés que tienen por atender este problema, que es un problema bastante serio. Las industrias trabajan 365 días del año, trabajan 24 horas del día, hay 3 turnos, todos están siempre trabajando y están funcionando y consumen materia prima sin ningún miramiento, sin ningún detenimiento, sin ningún tipo de conciencia, creyendo que los recursos naturales que tenemos en el planeta son inacabables, cuando sabemos que algunos de ellos ni siquiera son renovables, y los que son renovables requieren un ciclo y un tiempo para que se puedan renovar. Pero lamentablemente, hermanos, pues no tenemos cuidado de nuestro planeta Tierra. La contaminación del agua, porque no se cumplen con ciertas normas en el tratamiento de ellas, la acumulación en el almacenamiento, la transportación y el tratamiento de los desechos en general que la industria genera, pues no se da de la manera en la cual tendría que darse, por razones de que pues hay mucha corrupción. Y aunque sí tenemos muchas reglas y muchas normas, pues a través de dinero se resuelve el problema y no atendemos las cosas que son importantes. Y la Biblia, hermanos, habla acerca de esto. O sea, esto no es un tema de ética, es un tema que también en la Biblia se habla. Mire usted, yo quiero que vaya usted ahí a Romanos capítulo número 8 y quiero que leamos a partir del versículo 19 y que vayamos hasta el versículo número 22. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Y vean lo que dice la Escritura. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay 4 cosas que yo quiero que consideremos al abordar este tema y ver este pasaje. Recordarán ustedes que en los versículos anteriores nosotros cerrábamos diciendo que aunque era cierto que nosotros tendríamos que padecer aflicción y dolor, esta aflicción y este dolor no era comparable con la gloria que habría de manifestarse en nosotros. Eso es lo último que nosotros leímos en el versículo anterior inmediato. Y luego, después de señalar esto, podemos nosotros darnos cuenta cómo luego, ahora el apóstol Pablo está haciendo alusión o está hablando acerca de cómo la creación está aguardando que eso suceda con nosotros. Pero la razón por la cual la creación está aguardando que esto suceda con nosotros es porque también cuando esto suceda, cuando la gloria que ha de manifestarse venga a nosotros, lo que también sucederá es que la creación también será redimida. Así es que el gemido de la creación y el interés que la creación tiene porque esos días gloriosos vengan para cada uno de nosotros, pues está relacionado directamente con el hecho de que la creación también será redimida de la misma manera en la cual nuestros cuerpos tendrán que ser redimidos y tendrán que ser glorificados. ¿Y saben cuándo inicia el gemido entonces de la creación? ¿En qué momento la creación empieza a gemir, como lo dice el versículo 22?
Bueno, hermano, recordará usted que Dios, cuando creó al hombre, le dio la responsabilidad de ser mayordomo de la creación. Podemos nosotros ver cómo en Génesis capítulo número 1, a partir del verso número 26 y hasta el verso número 30, cuando Dios crea al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Al inicio entonces de la creación queda bastante claro que Dios hace al ser humano, varón y hembra, los crea y les da la responsabilidad de enseñorearse sobre las obras de sus manos. Por eso el Salmo 8, que lo compartí esta semana pasada, también da cuenta de esto y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y cuando el salmista se hace esa pregunta, enseguida dice, ¿por qué está haciendo la pregunta? Dice, le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, asimismo las aves de los cielos, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina diciendo el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú y yo, hermanos, somos mayordomos y somos administradores de todas las cosas que Dios ha creado. El Señor nos ha dado un lugar jerárquico en el orden de la creación y nos ha hecho solamente poco menor que los ángeles. Él nos ha coronado de gloria y de honra. Todas las cosas que hay en esta tierra las dispuso para que nosotros las disfrutáramos y para que nosotros las usáramos. Sin embargo, hermanos, el pecado se introdujo en la tierra y este pecado, hermanos, no solamente afectó al ser humano, que ya lo hemos visto y de qué manera en toda la carta a los romanos, sino que también, hermanos, el pecado también afectó incluso a la creación. Si usted recuerda, una vez que Adán y Eva pecan, algo que ocurre es que ellos tratan de esconderse. Tratan de evadir su responsabilidad. Y cuando son llamados, incluso Adán trata de culpar a la mujer y la mujer trata de culpar a la serpiente y la serpiente no encontró a quién culpar. Pero no querían asumir su responsabilidad. No querían asumir que habían pecado. Y Dios, en consecuencia de este pecado, va a lanzar 3 maldiciones. No sé si usted lo recuerda, ahí en el capítulo número 3, versículo 14 al 21 de Génesis, podemos ver las 3 maldiciones que lanza Dios. Y las maldiciones van a ser contra la serpiente, contra la mujer, pero también hay una maldición contra la tierra. Puedo leer estos versículos para que usted tenga entendimiento de lo que le estoy diciendo. Y dice Génesis 3, 14 al 21. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y parece que estaba maldiciendo al hombre, pero dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuándo es entonces que la tierra empieza a gemir? Podríamos nosotros haber pensado que el momento en el cual esto ocurrió es cuando se dio la industrialización. Podríamos pensar que hasta la Edad Media todo iba bien y que cuando viene la revolución industrial y que empiezan a utilizarse las máquinas, es entonces cuando el medio ambiente se empieza a afectar y se empieza a deteriorar. Pero ojo, aun cuando podemos ver en la creación cosas magníficas y podemos ver la bendición de Dios a través de la tierra que da el fruto que nosotros comemos, hermanos, lo que nosotros estamos viendo de la tierra no es nada comparable con lo que la tierra fue. Y aunque es cierto que se ha agravado todavía más la condición de la tierra a partir de la industrialización, lo cierto, hermanos, es que la tierra ya estaba afectada y ya estaba dañada desde el mismo momento en el cual el hombre pecó, porque Dios estableció esta maldición sobre la tierra y le dijo al hombre que con dificultad tendría que entonces trabajar y labrar la tierra para que la tierra le pudiera proveer y le pudiera dar el recurso necesario para poder vivir. Hermanos, este gemido de la tierra no inició porque nosotros empezamos a construir o a crear algunos elementos o recursos que nos ayudaran para aprovechar mejor los recursos que hay en la tierra. No fue por eso, hermanos. Fue a causa del pecado. Pero es cierto, hermanos, y debo de decir que la creación está sujeta a vanidad, como dice también el versículo número 20, y esto es porque el hombre cayó en pecado y entonces, aunque anteriormente no había ninguna clase de maleza, no había ningún tipo de planta venenosa, no había cardos, no había espinos o cualquier otra cosa que pudiera causarle al hombre miseria o daño, hermanos, a causa del pecado, entonces la creación fue sujeta a vanidad. Y esto de que fue sujeta a vanidad, lo que significa es que en realidad este concepto tiene que ver con el ser fútil, con el estar frustrado, con el no tener éxito. Es decir, la tierra está frustrada porque no puede producir, no puede dar, no puede generar todo aquello para lo cual fue diseñada dar. Este gemido de la tierra es semejante a aquella exclamación que encontramos en el capítulo 7 de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo se da cuenta que su naturaleza ha sido afectada y a pesar de que tiene toda la voluntad por cambiar y por hacer las cosas de mejor manera, él se da cuenta de que no lo puede hacer. Y este gemido de la tierra es semejante entonces al que encontramos en el capítulo 7 de Romanos, porque la tierra sabe que tiene más potencial, porque la tierra sabe que podía lograr o podía cumplir un propósito distinto,
pero a causa del pecado del hombre, la tierra no pudo cumplir con ese propósito para el cual fue creada. El Edén, hermanos, era un lugar maravilloso, el Edén era un lugar estupendo, el Edén quizás podríamos nosotros equipararlo al cielo que nosotros estábamos describiendo en Apocalipsis la semana pasada. El Edén era un lugar perfecto, pero el pecado destruyó y afectó absolutamente todo. No solamente destruyó y afectó al ser humano, sino también afectó y dañó a la creación. Sin embargo, hermanos, algo que sí debo de decir es que este quejido o este gemido se agrava en la tierra a causa de que nosotros somos muy malos mayordomos. Es cierto que el gemido sale a partir de una maldición hecha por Dios a causa del pecado del hombre, pero lo que debemos de decir también, hermanos, es que este gemido se agrava debido a la mala administración que nosotros hacemos de los recursos que hay en la tierra. En casi todas las regiones del mundo, el crecimiento de la población, la urbanización, el aumento en el nivel de consumo, la desertificación, la degradación de la tierra y el cambio climático se han combinado para hacer que los países sufran una escasez de agua más severa. Y si quiere un ejemplo, no nos tenemos que ir muy lejos. Hace algún año y medio, los regios estaban muy preocupados porque la presa de la cual ellos se alimentaban se había terminado y agotado por completo y no tenían agua ni siquiera para bañarse. Muchas personas venían de Monterrey a Saltillo para tratar de conseguir recipientes para poder contener algo de agua y guardar algo de agua, porque no había agua en la ciudad de Monterrey y en la zona conurbana. No estamos lejos de ver que esta situación se ha agravado a causa de la mala administración que tenemos como seres humanos. Y todavía con bombo y platillo anunciamos que Tesla viene a Monterrey y luego resulta que siempre no viene. Emocionados porque se va a generar entonces mayor crecimiento económico, emocionados porque va a haber más fuentes de trabajo, emocionados porque nos va a ir muy bien económicamente y materialmente, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo nos vamos a emocionar tanto si ni siquiera se tiene la capacidad de sostener la necesidad elemental y básica de consumo de agua en esa población, y nos vamos a traer una industria que va todavía a generar un problema mayor. Pero no pensamos en eso. Lo único que pensamos es en que va a haber más dinero. Lo único que pensamos es que va a haber más fuentes de trabajo. Pero lo que no estamos pensando es que para que esta industria funcione necesitamos recursos que nos da la tierra. Y saben, todas estas industrias, como lo decía hace un momento, no se detienen, no paran de estar funcionando y de estar trabajando. A algunos de ustedes les toca incluso cambiar de turno, porque la empresa no para. Porque llega material y tienen que producir y hay siempre una demanda de producción independientemente de si se va a vender o no se va a vender. Es increíble la fe que tienen aquellas personas que son industriosas, porque aun cuando no hay certeza o seguridad de que se vaya a vender algo, ellos siguen produciendo. Tienen toda una industria también de mercadotecnia que nos hace a nosotros seguir consumiendo cosas que ni siquiera necesitamos, porque no las necesitamos. Quienes trabajan en la industria aquí, pues regularmente todos están asociados con la industria automotriz. Pueden tener mejores datos que los que yo tengo acerca de cuántos autos, por ejemplo, salen en General Motors o cuántos autos salen diariamente en Chrysler
o en algunas empresas armadoras que tenemos no solamente en ramos, sino en derramadero. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿hasta qué punto vamos a seguir produciendo de esta forma y de esta manera? Y esto tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones y también éticas, hermanos. Porque incluso nosotros también tendríamos que pensar en cómo nos dejamos manipular por esta industria o nos dejamos manipular por la mercadotecnia, y cuando ya tiene nuestro carro 4 años o 5 años ya estamos pensando en comprar otro. ¿Por qué? Porque creemos que es inservible, porque creemos que ya no funciona, porque creemos que ya no nos ayuda. No, lo que pasa es que a través de la mercadotecnia y a través de la vanidad nos hacen creer a nosotros que nuestro auto ya no funciona, porque obviamente cada modelo va cambiando y el modelo al cambiar va haciendo notorio que nosotros no tenemos el modelo más reciente. Y eso evidencia que aunque funciona nuestro carro y nos lleva muy bien a cualquier lugar, nosotros no estamos mostrando que tenemos liquidez, que tenemos poder adquisitivo, que tenemos la capacidad de comprar el último auto que salió. Y nos dejamos manipular por este tipo de cosas. Nos dejamos manipular por la industria y estamos preocupados por cuál es el último celular que salió y qué celular nosotros tenemos. Y tenemos que tener forzosamente el iPhone 16. Porque si no tenemos el iPhone 16, entonces estamos también obsoletos y nos estamos mostrando frente a los demás como personas que no tenemos liquidez y no tenemos capacidad. Y qué pena, ¿verdad?, que nos vean así. Porque nuevamente la condición de nuestro pecado hace que sigamos siendo vanidosos, sigamos siendo egoístas, sigamos siendo orgullosos y queramos mostrarnos frente a los demás como en realidad nosotros no somos. Porque muchos de estos autos ni siquiera los podemos pagar de contado, los tenemos que pagar a crédito. Evidentemente no tenemos la capacidad para tener ese auto. Y quien lo tenga, si no le funciona el que tiene, pues cómprelo. Pero si no le funciona. Hermanos, esto está teniendo afectación sobre la calidad del aire. En Monterrey, hermanos, mire, en realidad la materia particulada que se debe de dar en concentración como límite debiera de ser de 20 puntos. Y en Monterrey tenemos 85.9 puntos. De 20, ese límite, tenemos 85.9. Y todavía aplaudimos que Tesla venía. Hermano, la situación que se está generando en la calidad del aire es terrible. Ahora, hay lugares en los cuales ni siquiera se mide. Y mientras no se mida, pues para nosotros es inexistente eso y creemos que entonces estamos bastante bien. La calidad y el acceso al agua. La salud de los océanos, de los mares y de las costas, hermanos. La pérdida de hábitat y degradación de la tierra. La biodiversidad que se está perdiendo. Todo esto, hermanos, no lo estamos considerando, y todo esto, hermanos, está agravando el gemido que la tierra está haciendo. Así es que ya sabemos cómo inició el gemido por causa del pecado del hombre. Ya sabemos cómo se agravó el gemido y se sigue agravando, y es nuevamente por el pecado del hombre. Pero, ¿qué debemos de saber respecto a qué va a ocurrir si las cosas siguen el curso que llevamos? Bueno, yo quiero contestar bíblicamente.
Porque si no contesto bíblicamente, lo que podríamos pensar es que nosotros, porque siempre queremos el protagonismo, somos los que nos vamos a acabar la tierra. De hecho, hay estudios que dicen que así va a ocurrir, que el ser humano es el que va a terminar por extinguir o por acabar con la tierra. Pero la Biblia no dice eso. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 10, dice lo siguiente: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermanos, a veces nosotros queremos darnos mucho protagonismo y creemos que nosotros como seres humanos somos los que vamos a destruir la tierra. No, el que va a destruir la tierra es Dios mismo. Con esto no quiero validar ni quiero decirle que está bien que nosotros sigamos maltratando la tierra, al cabo que ya sabemos el resultado final, porque sería ser demasiado cínicos. Porque no hemos dejado de ser administradores y mayordomos de la tierra, aun cuando sabemos cuál, a través de la Escritura, va a ser el destino final de esta tierra. Hermanos, esto corresponde a Dios. Los hombres a veces desafían a Dios y creen que ellos son los que se encargarán de o destruir la tierra, pero también a veces los hombres tienen un protagonismo increíble y creen que ellos restaurarán la tierra. Porque hay gente que sí se ha preocupado por lo que está pasando y hay gente entonces que está luchando por restaurar, y yo creo que nosotros tendríamos que ser de esa gente, pero debiéramos de entender que nosotros no lo vamos a poder lograr. Que eso, el único que lo puede hacer es Dios. Pero como mayordomos y administradores, sí debiéramos de procurar mejorar las condiciones en las cuales se encuentra la tierra. Dios es el que va a destruir la tierra, pero Dios es el que también se encargará de la restauración total de la tierra, y por eso es que en Romanos se nos dice que la tierra está gimiendo, está dando como dolores de parto, porque está esperando el día en el cual Dios haga nuevas todas las cosas. Y en Apocalipsis 21, ahí en el capítulo 21, versículo 1 y versículos 4 al 5, en la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, dice Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y este pasaje lo leíamos también la semana pasada y decíamos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La creación, hermanos, gime esperando el día de la redención del ser humano, porque ese día es el día en el cual también ella será liberada de la corrupción que hay en ella. Y no es el único lugar en el cual encontramos en la Escritura que Dios se encargará de redimir la tierra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar esta misma declaración de cielos nuevos y de tierra nueva. Mire, si usted va, por ejemplo, a Isaías, capítulo número 65, en el versículo número 17 de Isaías se dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 22, nuevamente el profeta Isaías dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá, vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, segunda carta, perdón, de Pedro, en el capítulo 3, versículo 13, también podemos leer, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, Dios, al igual que a nosotros, nos redimirá y nos dará un cuerpo incorruptible, así también Dios se encargará de hacerlo con su creación. Pero hay una cuarta pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Me adelanté un poquito para decirle que no fuéramos cínicos, ¿verdad? Si sabemos que es Dios, que se encargará de regenerar todo y de hacer nuevo todo, como a nosotros nos ha hecho nuevos. Bueno, hermanos, eso no significa que entonces nosotros vamos a seguir dañando la tierra como lo estamos haciendo. Si nosotros somos buenos mayordomos, hermanos, pues tendríamos que hacer algunas cosas. Y estos consejos son consejos que nos dan cuando hablamos del tema de desarrollo sustentable. Consejos que usted debe de saber, pero que muchos de ellos, hermanos, no los tomamos en serio ni los ponemos en práctica. Y como cristianos, hermanos, tenemos una responsabilidad mayor de ponerlos en práctica. Porque nosotros sí entendemos y porque nosotros sí sabemos que Dios nos ha dado una mayordomía y que nos va a pedir cuenta por la mayordomía que nosotros estamos haciendo de las cosas. Y hermanos, es importante que nosotros hagamos algunos ajustes. Ayer estaba platicando con mi hija, porque mi hija luego tiene más conciencia que yo de esto, porque son las generaciones más nuevas y son a las que les estamos dejando puro mugrero. Y entonces como que ellos tienen un poquito más de conciencia y yo le decía, oye hija, ¿y qué podemos hacer? Y ella me decía, pues yo creo que lo que más afecta en la huella de carbono es el uso del auto. Yo le dije, ay caray, pues ¿dónde estás tú en la escuela? ¿Dónde está Israel? ¿Me los voy a traer caminando? ¿Cómo le voy, en bicicleta? ¿O cómo le voy a hacer? Y luego, para colmo de males, tenemos muy mal transporte público en esta ciudad. Y ahí pensé que quizás los cristianos tenemos que ser más puntuales precisamente en este tipo de necesidades. Porque una de las cosas que ayudan precisamente a evitar que haya más emisiones de gases es el dejar de utilizar nuestros autos o el no tener 3 o 4 autos, hermanos. Porque a veces es increíble, tenemos un auto para cada uno de los miembros de la familia. Y hermanos, tenemos que ser conscientes. Estamos contribuyendo al comprar esos autos para que haya todavía más producción de más autos. Y estamos contribuyendo, contaminando también más. Hermanos, sí tenemos que hacer ajustes. Dice, ahora ya el pastor quiere que seamos franciscanos. No, no quiero que sea franciscano. Pero quiero que sea un buen cristiano. Y que no se deje manipular ni manejar por lo que en el mundo nos dicen que nosotros tenemos que hacer, porque este mundo está completamente corrompido. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Nosotros somos los que debemos de hacer la diferencia. Nosotros somos los que debemos de vivir de manera diferente. Nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros debemos de vivir de manera diferente. Deje de usar un poco más el auto. Piense muy bien si es necesario que usted tenga que salir. Piense muy bien la ruta que va a seguir. Porque ahí andamos de un lado para otro y no nos paramos, ni pensamos, ni nada.
Y a veces ni siquiera teníamos que hacer un movimiento. Pero la rutina, pero ya la inercia que nos ha marcado el mundo nos lleva a que nosotros vayamos en esa dirección. Hermanos, cultivemos nuestros propios alimentos. Y a la hora, uy, ahora ya quiere que sea campesino el pastor. No, el pastor ya se nos deschavetó de plano, ¿verdad? Ahora también campesino y agricultor voy a tener que ser. Si no ve que no tengo tiempo ni para poder dormir y ahora resulta que voy a andar cultivando yo mis propios alimentos. Bueno, hermanos, hay cosas que sí podemos hacer. A mí me gustó mucho un limonzote que me regaló la hermana Margarita. Y yo dije, mira qué padre, tiene limones y bien grandes. Ya no tiene que andar comprando limones. Oye, pues qué padre que pudiéramos nosotros tener a lo mejor algunos árboles frutales. En los espacios que nosotros tenemos, ya sé que nuestras casas regularmente son pequeñas y en México se estila que nos dan un patio de 2x2 solamente. Pero tendríamos que buscar algún lugar o en algún espacio en el cual nosotros pudiéramos plantar algún tipo de árbol y si es frutal, mucho mejor. Son cosas que nosotros podemos hacer y tienen que ver con nuestra responsabilidad y con nuestra ética cristiana. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos ahorrar agua, hermanos. Se mete a bañar y le abre y deja ahí correr el agua mientras se calienta. Y eso tiene que calentarse como si fuera agua para pelar a los pollos. Tiene que estar ardiendo el agua. Hermano, tenga cuidado, el gas también produce contaminación y ahí estamos con el gas a todo lo que da gastándolo, al cabo que tenemos con qué pagar. ¿Verdad? El orgullo nuevamente. Yo puedo pagarlo, yo no me voy a limitar, yo cómo voy a andar con esas incomodidades. Hermano, aprenda a ahorrar también el agua. Miren, nos pasó este tiempo que se nos descompuso el boiler y estuvimos algunas semanas sin el boiler y pues estamos acostumbrados al agua calientita y entonces, pues ¿saben qué hacíamos? Pues calentar agua en una olla y entonces nos bañábamos y ¿saben qué nos dimos cuenta? Que nos bañábamos más rápido porque pues se nos acababa rápido la tinita, que eso es algo bueno, y pues que gastábamos menos agua. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no podríamos conservar esa misma dinámica? ¿Por qué no? Tenemos que esperar a que no haya agua para que entonces sí nos preocupemos y empecemos a utilizar el agua de esa manera, como lo hacían nuestros vecinos regiomontanos. Tenemos que llegar a ese punto en el cual ya no hay agua en la ciudad para que entonces ahora sí digamos, hay tantita agüita y no la gastes mucho. Hermanos, tenemos que tener conciencia. Tenemos que ahorrar el agua. Separar la basura, hermanos. Separar residuos orgánicos, vidrio, cartón, plástico, desechos tóxicos, pero no lo hacemos y tenemos mucha educación en razón a eso, hermano. Desde el kinder a los niños les están enseñando cómo hacerlo. Y hay mucha información que nosotros tenemos también para poderlo hacer, pero ¿sabe qué? Como vivimos corriendo, no tenemos tiempo para andar separando este tipo de basura. Como caiga. Y le revolvemos lo que sea. Una batería con una cáscara de plátano, con un papel del baño, de todo. Al cabo que no pasa nada, no, sí está pasando. Hermanos, tenemos que aprender a hacer algunos ajustes y algunos cambios. Podría yo seguir enumerando algunas otras cosas, pero yo sé que usted las conoce. El detalle aquí, hermanos, es que lo tenemos que empezar a hacer.
Yo le dije al principio, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y en la Biblia se nos habla no solamente de que Dios nos puede sacar adelante nuestros problemas y nuestras dificultades, sino también se nos habla de que nosotros podemos evitar problemas y dificultades. Y estamos generando un gran problema en nuestro planeta por la manera en la cual nosotros estamos viviendo. Dios nos instruye hoy sobre algunas cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer, hermanos. Y de verdad, estamos delante de Dios. Porque este tipo de clases yo también la doy en la escuela, porque doy ética. Pero hermanos, estamos en la iglesia, estamos delante de Dios, somos cristianos y debemos de tener un entendimiento distinto de las cosas. Debemos de pensar de manera diferente y debemos de tener un compromiso mayor que el que aquellas personas que no les ha llegado la luz. A nosotros nos ha llegado. La palabra de Dios es esa lámpara que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es la guía que nosotros tenemos para saber cómo es que nosotros debemos de vivir. Fíjese usted, hermano, cómo el cristianismo tiene que ver con algunos temas que a veces no queremos conectar al cristianismo. Queremos hablar de cristianismo y solamente lo relacionamos con pecado. Bueno, sí, esto es pecado, el que estemos tratando mal la tierra. Pero creemos, hermanos, o nos ponemos a pensar solamente en algunas otras cosas que sí consideramos pecado y estas no las vemos como si fueran pecaminosas. Pero sí lo son. Y tenemos que aprender a vivir de manera diferente. Hoy Dios nos llama a que tengamos conciencia de que la creación está gimiendo. Yo quiero nada más poner a usted a consideración lo siguiente. Cuando usted se siente muy mal porque hay cosas que no pueden cambiar en usted y gime y clama, así como clamaba el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿cuál es la sensación que tiene? ¿No es de mucha desesperación? Bueno, imagínese que ese gemido también lo hace la tierra, pero la tierra no puede hacer nada. La tierra no puede hacer nada. Y nosotros tenemos que preocuparnos por ella. Y cuando hablo de tierra, hermanos, hablo de flora y hablo de fauna. Hablo también de los animales, no solamente de la flora. Tenemos que ser más responsables como cristianos. No le estoy invitando a que tenga perrijos, mejor tenga hijos y atiéndalos bien, porque hay algunos que atienden mejor a los perros que a los hijos. Tampoco quiero que llegue a ese extremo, pero sí quiero que tenga conciencia de lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Usted cree que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Y cree que esto es útil? Pues vamos a usarlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.